Buenos días, estamos de vuelta. 15 minutos sobre las 8 de la mañana, jornada de miércoles, día 28. Vamos ultimando, finiquitando este mes de julio y muy pendientes también de la campaña de vacunación que se sigue celebrando en Canarias y además a un ritmo frenético. Casi podríamos decir que desde el lunes y después de esas casi 1.000 vacunas que se administraban en la isla de Fuerteventura durante este fin de semana, sabíamos que se arrancaba la vacunación de mayores de 12 años sin cita previa, concretamente en la isla de Fuerteventura. En el caso de la vacunación a mayores de 14 años, también ha comenzado ya en Tenerife y en Gran Canaria sin cita previa. Son unas vacunas que tienen que ver con los excedentes de la vacuna Moderna que va a recibir Canarias y también con una campaña que, como decimos, se está impulsando de forma especial en las islas no capitalinas. Además, el Ejecutivo piensa buscar fórmulas para que todos los empleados públicos tengan que vacunarse y no descarta la obligación en una jornada en la que hoy también sabremos si va a extralimitarse después del 31 de julio. Esa limitación de reuniones sociales, encuentros familiares, que de momento estaba prevista hasta el día 31 de julio. Con nosotros, al otro lado, el jefe de epidemiología, Amos Rojas. Buenos días, bienvenido. Hola, Nuria, ¿qué hay? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias por ayudarnos, como siempre, a entender y a asesorarnos sobre esta pandemia del COVID-19, en la que, como decimos, Canarias, con respecto al resto de las comunidades autónomas del Estado ahora mismo, en esta campaña de vacunación, está llevando un puesto casi preferente, Amos. Está llevando un puesto importante, pero yo creo que hay que ser consciente de que esto no es una carrera, de que aquí lo importante es vacunar el mayor número posible de personas en el periodo de tiempo más corto posible, y que en unas ocasiones, según el número de vacunas que tenga, según la estructura tuya de población, puede dar la sensación de estar en cabeza en la vacunación y en otra puedes estar dando la sensación de estar a la cola. Y no se trata de eso, se trata de consolidar lo que es conseguir que la población en un porcentaje amplio esté cubierta con 2 dosis. Y en eso pues ya superamos el 50% y eso es francamente importante. En este caso, desde el lunes se comenzaba la vacunación a los 12 años. Ayer sabemos también que a los 14. ¿Con qué previsión trabajan ustedes de cara a la vuelta al cole? Bueno, en principio lo fundamental es tener como objetivo en la cabeza no otro diferente al de vacunar. Y cuanto más gente se vacune, mucho mejor. No poner objetivos en razón a diferentes al que acabo de comentar. Lo fundamental es tener claro que hay que hacer un ejercicio poderoso, como lo están haciendo nuestros profesionales de manera absolutamente brillante, de responsabilidad para conseguir vacunar al mayor número posible de personas en el periodo de tiempo más corto. Porque lo que nos interesa fundamentalmente es crear el terreno adecuado para decirle de una santa vez, adiós a este drama. Ese es el objetivo. Con respecto a la llegada de vacunas, que también es el otro dato, el factor más importante, por mucho que nuestros sanitarios quieran darse prisa, tenemos que tener también muy en cuenta el calendario vacunal. ¿Cuáles son también las previsiones para Canarias en esa recepción? Bueno, en principio ha habido como un cierto ralentí que no han sufrido algunas comunidades autónomas, no tanto la nuestra, en la llegada de vacunas, pero básicamente porque en junio se recibieron más dosis de las que estaban previstas porque se había decidido darle un impulso fuerte a la actividad vacunadora. Ahora ya se normalizó el flujo de dosis, nos vinieron menos de las previstas, pero porque habíamos tenido más en junio, y esta situación se recompondrá en los próximos días. Nosotros no lo hemos sufrido mucho, pero algunas comunidades autónomas sí. Por lo tanto, todo debe ir bien, todo debe ir fluyendo bien, salvo que haya algún accidente, que sea eso un accidente, y desde esa perspectiva, pues seguir avanzando en la vacunación. A su juicio, Amos, ¿qué ha ocurrido para que durante las últimas semanas los casos se dispararan prácticamente como nunca en la curva de contagios desde que comenzara la pandemia? Pues en mi opinión es debido a 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, la aparición de la variante Delta,
La variante Delta no es que sea más virulenta, pero es mucho más contagiosa, muchísimo más contagiosa. Y además tiene otra característica, y es que las personas que están protegidas con una sola dosis no están bien protegidas todavía frente a la variante Delta. En segundo lugar, que a pesar de que vamos a un ritmo poderoso en la vacunación, todavía nos queda para llegar a esa base del 70%. A esa base, repito lo de base, porque hay que intentar ir mucho más allá, del 70% de personas protegidas con 2 dosis que nos permita empezar a romper la transmisión del virus. Y en tercer lugar, se le suma una cierta sensación por parte de algunos sectores de la ciudadanía de pensar que ya está todo resuelto, que ya estamos en la fase final de la pandemia, que las vacunas están consiguiendo que la pandemia tenga cada vez menos impacto y se haya bajado la guardia. Y bajar la guardia en unas condiciones como las que estamos, con la aparición de una variante nueva mucho más contagiosa, pues tiene como consecuencia un incremento en el número de contagios. Esos 3 factores son los que creo que están condicionando esta mayor presencia de casos. Veíamos ayer que la capacidad asistencial en las islas ya está muy cerca del pico de esa primera ola. El Hospital de la Candelaria, de hecho, está viviendo una de las peores situaciones de presión asistencial, pues prácticamente de toda la pandemia. Hoy hay una reunión muy importante, Amos. No sé si usted está invitado dentro del grupo de agentes que van a tomar esa decisión sobre la necesidad de seguir prorrogando más allá del 31 de julio las limitaciones cuando nos encontramos con amigos, cuando nos encontramos con familiares, cuando nos encontramos con grupos de trabajo. ¿Usted lo defiende en función de estos datos que acaba de relatar y esta presión asistencial? Sí, yo no voy a estar en ese grupo, pero desde luego siempre entiendo lo siguiente: independientemente de que aparentemente estemos ya empezando a disminuir la presión en cuanto a la incidencia acumulada, todavía estamos en unos valores absolutamente insoportables, unos valores que pueden desencadenar eso, una mayor necesidad de uso de los hospitales por parte de determinados ciudadanos, y yo creo que siempre hay que mantener un poco la atención hasta que realmente el número de casos vuelva a lo que podríamos entender como razonable. Desde esa perspectiva yo creo que no se debe dejar de mantener la atención en un momento en el que, repito, la incidencia acumulada, si bien aparentemente parece que ya ha llegado a su pico y que puede empezar a descender, sigue teniendo unos valores absolutamente insoportables. Uh-huh. Bueno, estamos viendo también que la falta de aval judicial ante esa petición que ha hecho Canarias, así como lo han hecho otras comunidades autónomas y lo han conseguido, la falta de este aval judicial no nos está ayudando mucho. No nos está ayudando nada. No nos está ayudando, no, pero nos ayude mucho, pero no nos ayuda nada. Son medidas absolutamente necesarias en una situación absolutamente excepcional, una situación tremendamente complicada, y desde esa perspectiva, pues lógicamente uno como sanitario no termina de entender algún tipo de reflexión que se realiza en unos marcos diferentes a los sanitarios en relación a cómo abordar la pandemia. Este tipo de situaciones nos preocupan. No hay más remedio que asumirlas, pero lógicamente generan dudas poderosas en relación a si se es consciente de en qué momento estamos. Uh-huh. Hay una duda que tienen muchas personas, cuando se ha decretado el nivel 4, que sabemos que ha generado una cierta polémica porque algunas de esas ayudas, de esas medidas restrictivas, parecían ciertamente contradictorias. Quizá usted nos pueda ayudar un poco mejor a entender. Las personas que, por ejemplo, en su casa no podían estar más que con su pareja, pero luego si se iban a dar una vuelta, pues sí podían estar hasta con 5 personas en una terraza. ¿Por qué se cierra tanto en el entorno más doméstico, más privado, y se abre en la calle? Sí, pero en el entorno más doméstico, más privado, no se cierra a los convivientes. Se cierra a cuando en ese entorno hay más personas que las convivientes habituales, y por ser un espacio cerrado. No es lo mismo el espacio cerrado que un espacio abierto, y eso es un elemento diferenciador importante a la hora de la transmisión del problema. Yo creo que ahí está la clave. Uh-huh. Es decir, se trata simplemente de que estás en un espacio abierto. Efectivamente, un espacio abierto no es porque estés con más personas, sino por el ámbito geográfico en el que estás en ese momento.
El certificado COVID, sabemos que en Tenerife el 50% de un aforo tienen que tenerlo, al fin y al cabo están en nivel 4, pero islas como Fuerteventura, que estamos en nivel 3 con altibajos verdaderamente preocupantes, hemos tenido 87 altas el lunes, pero sin embargo el resto de las jornadas la COVID ha seguido en aumento con más de 30 casos diarios. Este certificado COVID que se va a pedir a un 10%, ¿cómo se lleva a cabo en la práctica en los restaurantes, en los locales de hostelería? Pues eso lógicamente requiere de un protocolo que tiene que ser perfectamente explicado a los profesionales de la hostelería, y desde esa perspectiva yo sé que se está trabajando en la forma de acercar a esos profesionales, la forma que tienen para abordar ese tipo de situaciones que en el contexto de una pandemia requieren el esfuerzo de todos. Es que todos tenemos que estar unidos para darle una solución a este problema. Todos, absolutamente todos, y todos tenemos que colaborar desde nuestro ámbito de responsabilidad. Desde luego que sí. En este caso no existen precedentes y más vale que tengamos una actitud colaboradora. Por último, ¿habrá una tercera dosis? En principio, en estos momentos no hay evidencia científica que indique la necesidad de esa tercera dosis. No la hay. Así lo ha manifestado OMS, así lo ha manifestado los CDC de Atlanta, así lo ha manifestado la FDA. Ahora bien, ¿es un escenario posible? Pues no se puede descartar. No se puede descartar en función de dos elementos. En primer lugar, porque no sabemos todavía el tiempo de duración que tiene la respuesta protectora de las vacunas. Y en segundo lugar, por la posibilidad de que sigan apareciendo variantes. Mientras sigan produciéndose casos, porque siguen habiendo personas sin vacunar, pues podemos estar en un escenario en el que sigan apareciendo nuevas variantes, algunas de las cuales pueden ser más resistentes a las vacunas actuales. Y por lo tanto esas vacunas se tendrán que adaptar a esas nuevas variantes y eso posiblemente lleve a la necesidad de una revacunación. Pero en estos momentos no hay ninguna evidencia que lo indique. Ahora, es un escenario que no se puede descartar. Desde luego. Bueno, Amos Rojas, un placer como siempre, agradecimiento por sus valoraciones, siempre desde la objetividad sanitaria. Gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Un saludo. Bueno, pues ya ven, Amos Rojas, jefe de epidemiología, nos atiende unos minutos antes de que comience esa reunión a la que él ha aclarado que no va a asistir, donde el Gobierno de Canarias valora hoy la situación que podría llevar, primero, el fallo del Tribunal Supremo a tumbar ese toque de queda con el que Canarias quiere reducir la incidencia, que sigue siendo alta en el archipiélago, sobre todo en grupos jóvenes. Por lo tanto, hay que seguir con medidas que limiten esta transmisión. Una medida en la que el Gobierno de Canarias lleva insistiendo pues prácticamente desde que que comenzaran a disparar los datos tanto en Fuerteventura, una de las islas más preocupantes, como en Tenerife, además de La Palma. Veremos a ver lo que ocurre con estas medidas y también con esta limitación hasta el próximo día 31 de julio. 29 minutos. Hacemos un alto y hablaremos sobre la situación de otro colectivo que durante la pandemia también ha salido a la calle a reclamar sus derechos. Hablamos de los interinos de la Administración Pública.